Amigas y amigos, una entrega más de su programa Orientación Urbana. Estudiantes de una universidad de la asignatura Legislación de las Ingenierías y la Arquitectura nos han solicitado orientaciones sobre algunas leyes que inciden en el proceso constructivo y posteriormente, después de edificadas. Peláez, ¿cómo hemos agrupado esas leyes? Sí, nosotros vamos a abordar dos grupos de leyes y como tú decías, esto tiene como fundamento para la construcción y para lo que es urbanismo en términos generales. El primer grupo de leyes es la 189-11, que a su vez trae en su configuración la ventanilla única. La ley de contratación del Estado, que antiguamente lo que existía era una ley que se le llamó de grado a grado, que se le daba. Hoy día no, hoy día para un suplidor del Estado se creó la ley 340-06. Y finalmente en ese grupo, en ese primer grupo, tenemos la ley 5038, que es la ley del año 1958 que trata sobre los condominios. Como ustedes verán, todas estas leyes están vinculadas al proceso constructivo, a los trámites. Bueno, en el otro grupo de leyes tú vas a tener ahí algo más modal, o sea, principal, que son las 6232, las 687, las 675 y la 5150, esta última que crea el Departamento de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas. Entonces arranca con la 189-11, Peláez. Exactamente, fíjate, la 189 es una ley abarcadora, no solamente del ámbito constructivo, sino es un fondo de reservas de financiamiento hipotecario y de lo que se podría llamar el fideicomiso, que es un criterio jurídico en donde la parte que más nos interesa a nosotros, porque incluso hay hasta para herencia, etcétera, pero la parte que más nos interesa a nosotros de esta ley de fideicomiso es que contempla que el Ministerio de Obras Públicas puede segmentar las viviendas de más bajo costo y le da un privilegio de exención de impuestos. Una vivienda que pudiera valer 3 millones con la sombrilla de fideicomiso disminuye hasta un 27% por exención de impuestos. Esta ley es, vamos a decir, de mucho valor para las personas que no tienen la capacidad de adquirir una casa costosa, que es el que tiene capacidad de compra, pero no muy alto. Dentro de esa ley, la ventanilla única es justamente darle la capacidad a obras públicas de tramitar de manera urgente a las demás organizaciones del Estado que supervisan, analizan y le dan vamos a decir, salida para que los bancos le puedan financiar. El fideicomiso, al igual, es algo de fondos de hipotecas, por cuanto existen privadas, pero regularmente son los bancos, el Banco de Reserva, el Banco Popular, diferentes bancos, el BHD, que trabaja la fiducia y le facilita el dinero. Realmente viene siendo una mesa de 4 patas, en donde son los adquirientes, la financiera, las instituciones, el dueño de la tierra, el promotor. O sea, es como una corporativa financiera, adquiriente, dueño de proyectos. Hay personas que elaboran un proyecto, no son dueños de la tierra y se entremezclan en la fiducia. La ventanilla única es Obras Públicas quien tramita eso a los diferentes organismos. Con respecto a las 340, es una ley del año 2006, en donde a partir de ese momento todas las contrataciones del Estado deben ser previamente una licitación. Las licitaciones son diferentes suplidores ya registrados en esa Dirección General de Contratación, en donde deben llevar sus valores en un sobre lacrado a los fines de que al momento de abrirse
se sepa cuál es la seleccionada. Tienen que ser suplidores ya previamente calificados. En el área de la construcción, por buen tiempo, a pesar de que se suspendió desde hace unos años, que todas las obras que se estaban construyendo se sometían, algunas a licitaciones, otras a sorteo. Se hacía un presupuesto base y luego se llegaba a sortear. Los suplidores del Estado tenían que estar previamente calificados en CODIA, empresas constructoras que tuvieran en su objetivo dedicada específicamente a la construcción. La 5038 ya es otra ley un poquitico más vieja, es del año 58, pero es una ley ha sido modificada recientemente con la 108 de registro de títulos con respecto a los condómines. Es la ley de condominio en donde usted adquiere una propiedad que usted es dueño de su piso y dueño del techo, y el próximo de arriba es dueño de su piso y del techo. Tiene jurisdicción en el Tribunal de Tierra porque deben vivir en comunidad. Tienen áreas comunes. Es una ley que permite que las construcciones se hagan en altura cuando previamente era un solar y los títulos se subdividen. Es una ley bastante bien estudiada, ha funcionado a la perfección en nuestro medio, no tanto las otras, y debo hacer la crítica porque la 189 ha tenido algunos, vamos a llamarle, deslices, se ha violado. Recientemente hay violaciones que son comprobables. Usted no puede aprobar una vivienda de bajo costo cuando sea una vivienda cara, y el que la haya aprobado en ese tiempo está cometiendo desfalco, porque es robarle al Estado. Dejar de pagar los impuestos es desfalco. Entonces, quien haya cometido eso, de alguna manera viola leyes penales, porque robarle al Estado, eso es un delito penal y no prescribe. Hay que entender que eso es delicado. Lo que es corrupción en ese ámbito es muy delicado, y de hecho se han hecho obras con características de bajo costo y no lo son. Y quien ha cometido, vamos a decir, el desliz es Obras Públicas, Tramitación de Planos y todas esas organizaciones. Lamentablemente en nuestro medio no hay un régimen de sanciones ni de consecuencias, pero esas leyes deben cumplir estrictamente. Lo mismo ocurre con la 340. La 340 se ha violado. Con la 5038 quizás no. Con la ventanilla única prácticamente no existe, porque no hay urgencia. Eso lamentablemente no se le ha dado carácter a la ventanilla única cuando las personas pobres sí desean que sus viviendas de bajo costo sean rápidas, sean baratas, y para eso el Estado ha creado esto. Dos observaciones, Peláez. Ajá. Recuerda que el modo de promulgación de esta ley 189, lo que motiva esta promulgación es disminuir al déficit habitacional. Entonces estas viviendas están orientadas a personas que no tienen vivienda, pues tienen que acudir al registro de títulos que les pide una certificación indicando que esa es su primera vivienda. Y yo quiero que tú certifiques, ratifiques la existencia. Sí. ¿Existe realmente la existencia de una ventanilla única en obras públicas? No, realmente no funciona. Está contemplado en el reglamento 9512, y la misma ley lo contempla en el artículo 59, de que Obras Públicas es la responsable y es la rectora. Está el INVI, que es la que finalmente el proyecto va allá para que sea nuevamente certificado como vivienda de bajo costo, y se ha modificado el bajo costo por el tema de la inflación. Originalmente eran 2 millones, luego 2.200.000, hoy día está en 3.500.000. Bueno, pero esa situación tiene en este momento muchas irregularidades. Violación de obras públicas y impuestos internos. Impuestos internos sí está claro. Impuestos internos se lleva de lo que dice el rector. Con respecto a ventanilla única, no existe, es mi respuesta. Y eso creo que te deja bien claro por qué han sido negligentes. Tirso,
sobre la 34006 Ajá. de contrataciones. ¿A qué tú crees que se debe el festival de violaciones? Porque no hubo un ministerio, salvo raras excepciones, diría yo. ¿A qué se debe ese festival de violaciones? Obra Pública no licitó nada. El INVI no licitaba. Ningún ministerio licitaba. Yo no vi una licitación de la CAS llamando a sorteo o a licitación una de sus obras. Yo no vi a la OISOE. Yo no vi Educación sorteando alguna de sus escuelas. Tirso, ¿a qué se debe a tantas violaciones? No, fíjate. Honestamente, habría que decir que hay excepciones. Con respecto a las escuelas, al inicio de unos años atrás, vamos a llamar 5 o 6 años atrás, se llegaron a sortear escuelas. De hecho, yo participé en el sorteo de las escuelas y les confieso algo, me alegro y le doy gracias a Dios de no haberme sacado una escuela. Escuelas de 75, de 76, de 80 millones de pesos, y me alegro no haber adquirido por sorteo una escuela. ¿Y por qué tú te alegras? Bueno, me alegro porque si nos vamos al caso del arquitecto de OISOE, ese joven y las financieras, que tú sabes qué pasa con las financieras que habían en OISOE. Digo habían porque ya OISOE a partir del 17 no va a funcionar. Funcionará, pero en obras públicas o en otro organismo. Pero fíjate, tú hablabas de la 340. ¿Por qué? Señor, aquí los funcionarios hacen lo que diga el jefe. Entonces, ¿qué pasa? Si el jefe le ordena una irregularidad, aun cuando la ley diga otra cosa, así lo hace el subalterno. La 340 es para todas las organizaciones del Estado, a todas las instituciones del Estado tienen que licitar las compras. Las obras de construcción, que es la parte que más nos interesa a nosotros, deben ser licitadas. Incluso debieran existir precalificaciones. Y yo te voy a hacer un poco de historia. Cuando el presidente Guzmán llegó al poder en el 78, a partir de ese momento lo que se llamaba grado a grado desapareció y empezaron a sortear los trabajos. Se popularizó el poder accesar a una obra del Estado, no por privilegio, por favoritismo, y todas las organizaciones que tú mencionaste, obras públicas, ese problema del asfalto, eso es corrupción. ¿Por qué? Porque tú no puedes favorecer a uno de los tuyos. Eso no es democracia. Eso es violar la ley 340. ¿Tú sabes por qué en el año 78 se sortearon obras? Porque había un gremio fuerte, un gremio que reclamaba para sus miembros. ¿Cuándo en los últimos 20 años hemos escuchado al gremio tuyo, Peláez, al gremio mío, reclamando a las autoridades las licitaciones? Mira, señores, con el permiso de ustedes, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, pero no se vayan, que regresamos para la segunda parte. Estaciones de combustible Nativa Dominicana. Te invitamos a que seas parte de nuestra experiencia de autoservicio. Tú mismo puedes abastecer tu vehículo de combustible y ahorrar 10 pesos por cada galón, con una amplia red de estaciones en casi todo el territorio nacional. Estaciones de combustibles Nativa Dominicana. En Residencial Pino Alto de Jarabacoa, tenemos el lugar para el descanso de usted y su familia. Cabañas de 2 y 3 habitaciones con su baño, terraza techada, calles afirmadas, piso en porcelanato importado
Para más informaciones, llamar al 829-904-6394. César Sánchez y Miguel Guerrero, abogados litigantes, son la solución de sus problemas de litigio. Consúltele a los teléfonos 809-472-1589, 809-983-3814 y 829-556-2557. En sus viajes al Cibao, deténgase en el kilómetro 22. Tenemos para usted la Nativa. Sírvase usted su combustible y economice 10 pesos por galón. Además, tenemos para usted el Nativo Green Café, productos de farmacia, supermercado que le harán placentero su viaje hacia el Cibao. Recuerde, Nativo Green Café. Tirso Peláez Ruiz y Manolo Muñoz Hernández, consultores legales urbanos y municipales, tienen para usted la solución a sus problemas. Consúltenos a los teléfonos 809-472-1589 y 809-330-7893. Credigas del Bueno, con más de 47 años de experiencia en el mercado, llevando a las casas de los dominicanos un producto de óptima calidad. También contamos con un servicio a domicilio de primera para que no te preocupes al momento de abastecerse de gas. Para mayor información, llámanos al teléfono 809-596-5188. Credigas del Bueno, que te rinde mucho más, rinde más. En el segmento pasado tú te mencionaste lo de la 340-06 y de contratación. Y brevemente quería hacer un reconocimiento. En el gobierno de Antonio Guzmán, el secretario, en ese entonces, hoy ministro, como le llaman, el ingeniero Corominas Pepín, que en paz descanse, instruyó que se hicieran reglamentos. La Dirección General de Reglamentos y Sistemas elaboró boletín número 3, recuerdo, y otros boletines y reglamentos que establecían que las obras tenían que ser licitadas o sorteadas. Cuando eran obras de menor monto, se llamaba al gremio de la construcción para que participara en los sorteos. Esos sorteos se hicieron populares y centenares de profesionales pudieron accesar y hicieron obras excelentes porque están entrenados para ello. Entonces, ese aporte institucional de Corominas Pepín se dejó de uso, regresaron otros. El grado a grado con Polón Muñoz, tú recordarás, ya también desaparecido, fue una leyenda en contra de la adjudicación de obras. Las 340 tiene y déjeme decirle, tiene defecto la 340. Yo puedo señalar defectos que tiene y lugares donde se puede perfectamente violentar el proceso democrático. ¿Y eso es cuánto? Vamos a comenzar este segundo segmento describiendo brevemente la ley 6232, que crea las direcciones de planeamiento urbano en el año 63. Esta ley establece que debe existir planeamiento urbano en todo municipio con una población de 50,000 o más habitantes. Debe existir siempre adscrita al ayuntamiento correspondiente. Luego vamos a ver la ley 675 del año 1944, que originariamente promulgada como ley de las urbanizaciones, construcciones y ornato público. Desde luego que la parte de las construcciones salió de la ley 675 hacia la 687.
La 687 es la que tiene que ver con todo el proceso constructivo. Por eso en obras públicas le exigen a usted diseño estructural, diseño sanitario, estacionamientos y todos los documentos de posesión del terreno. 687. Luego vamos a ver finalmente la 5150 de creación de la Dirección General de Edificaciones. Estas leyes todas las habíamos visto en entregas pasadas, pero a solicitud de los estudiantes de legislación de las ingenierías, le hemos preparado esta entrega. De maneras que esperamos haberle complacido a ellos y ahora vamos a contestarle 3 observaciones llegadas a nuestro correo. Vamos a la próxima gráfica, Humberto. Así es. Ahí alguien nos pregunta que detallemos lo que es un Estado de Derecho. En el pasado habíamos referido a lo que era un Estado de Derecho. Para que exista un Estado, primeramente tiene que existir el terreno, el territorio, la población y el gobierno. Pero para que exista realmente Estado de Derecho, ningún poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, debe inferir en uno de los demás poderes. Puede existir Estado de Derecho en nuestro territorio cuando un candidato presidencial dijo: quiero mi Congreso. Eso no es un Estado de Derecho. Existe Estado de Derecho cuando usted, circulando una vía cualquiera, el AMEL le detiene, teniendo usted el derecho de paso, para darle paso a un asistente, de un viceministro que viene a 10 cuadras. Eso no es Estado de Derecho. Eso no es Estado de Derecho. Desde luego, vamos a dejarle ahí para que Peláez le describa brevemente sobre la terminal de autobuses recientemente inaugurada. Con respecto a esa obra, que hace 2 meses nosotros la trajimos a uno de los programas, y yo hice la observación de que se estaba haciendo en acero, no en hormigón. Y el acero tiene la particularidad de que es un elemento de construcción más rápido para ejecutarla. La terminal de autobuses se acaba de inaugurar prácticamente sin estar terminada. Todavía están completando parte de las obras. Muchas gracias, Peláez. Queremos reseñar algo que salió publicado en varios medios de comunicación. El Aeropuerto Cibao Internacional de Santiago tiene una posesión de un terreno, una parcela, completamente arborizada, que ellos aducen que es de su propiedad. Pero el síndico de ese municipio, Puñal, dice que ese terreno le fue donado por un ciudadano. Y con ese acto de donación, pues inició el desmonte de todos los árboles de caoba plantados allí, supuestamente para construir la sede del ayuntamiento, la terminal de bomberos y otras instalaciones. ¿Es esto un Estado de Derecho, señor síndico? No. Espere que los tribunales le den la posesión de su terreno y usted hacer los trámites correspondientes, pero sin ni siquiera estudio de medio ambiente, aprobación de su licencia de construcción y un uso de suelo otorgado por él mismo, que es muy probable que no tenga planeamiento urbano. Y la ley 17607 establece que cuando un municipio no tiene planeamiento urbano, debe ir al planeamiento urbano más cercano. Con esto terminamos por hoy y le invitamos a estar con nosotros el próximo sábado a la misma hora en este canal 19 de Cinevisión. Traicionó el tiempo.